Me llamo Miguel Reyes y soy un hombre filipino de 38 años que pasó 11 años trabajando como obrero de construcción en Dammam, Arabia Saudita. El 8 de noviembre de 2019, 24 otros creyentes y yo fuimos arrojados dentro de los muros de una de las prisiones más estrictas del mundo simplemente porque leíamos nuestra Biblia. Lo que estoy a punto de compartir contigo es una historia que nunca imaginé que viviría. Es una historia de miedo, persecución e imprisonment. Pero más que eso, es una historia de fe, milagros y el poder innegable de Jesucristo. Antes de que continúes escuchando, quiero que prepares tu corazón porque lo que nos sucedió dentro de esa peligrosa prisión desafiará todo lo que crees. Saber sobre la capacidad de Dios para rescatar a su pueblo. Algunos de ustedes pueden dudar. Algunos pueden cuestionar, pero yo estuve allí. Lo vi con mis propios ojos. Y llevaré este testimonio conmigo hasta el día en que exhale mi último aliento. Primero llegué a Arabia Saudita en 2008 cuando solo tenía 27 años. En mi casa en Pangasinan, Filipinas, la vida era difícil. Mi padre había fallecido cuando yo tenía 19 años, dejando a mi madre para que criara sola a mí y a mis 3 hermanos menores. Vivíamos en una pequeña casa de madera cerca de los campos de arroz y cada día era una lucha por poner comida en la mesa. Terminé la secundaria pero no podía costear la universidad. En cambio, trabajaba en empleos ocasionales, construcción, agricultura, pesca, cualquier cosa para ayudar a mi madre a sobrevivir. Cuando una agencia de reclutamiento me ofreció la oportunidad de trabajar en el extranjero en Arabia Saudita, no lo dudé. El salario que prometían era más del que podría ganar en 10 años en mi país. Firmé el contrato, besé a mi madre en despedida y abordé un avión hacia una tierra de la que no sabía nada. Los primeros años en Dammam fueron los más duros de mi vida. Trabajaba en sitios de construcción bajo el ardiente sol del desierto, cargando sacos de cemento, mezclando concreto y construyendo torres que parecían llegar al cielo. El calor era insoportable, a menudo superando los 45 grados durante los meses de verano. Mi cuerpo dolía cada noche y mis manos se volvieron ásperas y callosas por el trabajo interminable. Compartía una pequeña habitación con otros 5 trabajadores filipinos en un campamento laboral abarrotado en las afueras de la ciudad. Dormíamos en colchones delgados colocados en el suelo y el aire acondicionado apenas funcionaba durante las noches más calurosas. Pero nunca me quejé. Cada rial que ganaba era enviado directamente a mi madre. Y sabía que mi sacrificio estaba construyendo un futuro mejor para mi familia en Filipinas. Lo que hacía la vida aún más difícil era el vacío espiritual que sentía durante esos primeros años. Crecí católico, asistiendo a misa todos los domingos con mi madre y rezando el rosario antes de dormir. Mi fe era simple pero real. Era el fundamento de todo lo que creía. Pero en Arabia Saudita, el cristianismo no era bienvenido. No había iglesias a las que asistir, ni sacerdotes a los que confesarme, ni comunidad con la que adorar. Me dijeron durante mi orientación que practicar cualquier religión que no fuera el Islam estaba estrictamente prohibido. Si me atrapaban, podría enfrentar imprisonment, deportación o algo peor. Así que hice lo que muchos trabajadores filipinos hacían. Escondí mi fe profundamente en mi corazón y la practiqué solo en el silencio de mi propia mente. Oraba en silencio antes de dormir. Leía versículos de la Biblia que había memorizado de niño. Y me aferraba a la esperanza de que un día regresaría a casa y adoraría libremente de nuevo.
Todo cambió en mi cuarto año en Arabia Saudita cuando conocí a un hombre llamado Hermano Thomas. Era un cristiano indio que trabajaba como electricista en el mismo sitio de construcción que yo. Era mayor que yo, tal vez en sus 50 y tantos, con cabello gris y ojos amables que parecían llevar una profunda paz. Una tarde, mientras comíamos el almuerzo a la sombra de un edificio sin terminar, notó el pequeño colgante de cruz escondido debajo de mi camisa. Se acercó y susurró con cuidado: «Hermano, ¿eres creyente?». Mi corazón casi se detuvo cuando escuché esas palabras. No sabía si me estaba probando o si era una trampa puesta por alguien que quería denunciarme. Pero algo en sus ojos me dijo que era sincero. Asentí lentamente y él sonrió con una calidez que no había sentido desde que dejé los brazos de mi madre. El hermano Thomas se convirtió en mi amigo más cercano y mentor espiritual en Arabia Saudita. Me contó que había una comunidad secreta de creyentes cristianos dispersa por Dammam. Filipinas, indios, nigerianos, nepalíes, etíopes, todos escondiendo su fe mientras trabajaban en el reino. Cada viernes por la tarde, mientras la mayor parte de la ciudad descansaba para las oraciones de Jumu'ah, un pequeño grupo de creyentes se reunía en secreto en un diminuto apartamento en uno de los complejos de viviendas para trabajadores. Lo llamaban la Fellowship, y era el único lugar donde los cristianos podían adorar libremente sin temor a ser vistos. El hermano Thomas me invitó a unirme, advirtiéndome que el riesgo era grande, pero la recompensa era aún mayor. Acepté sin dudarlo porque mi alma estaba hambrienta de algo que no podía encontrar en ningún otro lugar en esta tierra extranjera. La primera vez que asistí a la Fellowship, lloré como un niño. El apartamento era pequeño, solo un dormitorio, una diminuta cocina y una sala apenas lo suficientemente grande para 20 personas. Pero cuando entré y escuché el sonido de creyentes cantando himnos suavemente en múltiples idiomas, algo se rompió dentro de mí. No había escuchado música de adoración en más de 4 años. No había orado en voz alta con otros cristianos en lo que parecía una vida entera. Y ahora, rodeado de hermanos y hermanas de todo el mundo, sentí la presencia de Dios llenar la habitación como un cálido abrazo. Cantábamos en voz baja para evitar atraer la atención de los vecinos. Leíamos la Biblia juntos, turnándonos para sostener la única copia gastada que alguien había contrabandeado al país años atrás. Y orábamos unos por otros por protección, por fuerza, por el valor para seguir creyendo en una tierra que quería silenciar nuestra fe. El líder de la Fellowship era un hombre nigeriano llamado Pastor Emanuel. Era alto y de hombros anchos con una voz profunda que comandaba atención. Pero también llevaba una gentileza que hacía que todos se sintieran seguros. Había estado en Arabia Saudita por más de 15 años, trabajando como chofer para una familia saudí adinerada durante el día y pastoreando la comunidad cristiana secreta por la noche. Nunca se llamaba a sí mismo pastor abiertamente porque títulos como ese podían atraer sospechas. En cambio, simplemente lo llamábamos hermano Emanuel o papá M. Y trataba a cada creyente como a su propio hijo. Nos enseñaba la palabra de Dios con pasión y sabiduría, siempre recordándonos que Jesús sabía lo que significaba ser perseguido y que nunca estábamos solos en nuestro sufrimiento. Su fe era inquebrantable e inspiraba a todos los que se sentaban bajo su enseñanza. Entre los 25 miembros regulares de la Fellowship, había una mujer que destacaba para mí. Se llamaba Grace, una enfermera filipina que trabajaba en un hospital privado en la ciudad.
Tenía poco más de 30 años, era de voz suave y siempre sonreía a pesar de las dificultades que enfrentaba en el trabajo. Grace tenía un don para el aliento. Podía sentir cuando alguien estaba luchando y siempre encontraba las palabras correctas para levantar sus espíritus. A menudo lideraba las sesiones de oración, su voz gentil pero llena de autoridad mientras invocaba el nombre de Jesús. Admiraba profundamente su fe, y con los años, se convirtió en como una hermana para mí. Cada vez que me sentía débil o desanimado, Grace me recordaba que Dios tenía un propósito al colocarnos en esta tierra difícil. Decía, Miguel, no estamos aquí por accidente. Estamos aquí porque Dios tiene una misión para nosotros. Por 7 años, la Fellowship se reunió cada viernes sin interrupción. Adorábamos, estudiábamos la Biblia, orábamos y nos apoyábamos mutuamente a través de los desafíos de vivir como creyentes ocultos en un reino islámico. Hubo momentos cercanos, instantes en que vecinos golpeaban la puerta durante nuestras reuniones o cuando autos policiales pasaban lentamente por el complejo. Cada vez, nos congelábamos, bajábamos la voz y orábamos en silencio hasta que el peligro pasaba. Nos convertimos en expertos en esconder nuestra fe, llevando nuestras Biblias en compartimentos secretos, borrando contenido cristiano de nuestros teléfonos y hablando en código cuando discutíamos asuntos espirituales en público. Era agotador, pero también era hermoso. En medio del peligro, nuestra fe crecía más fuerte. En medio del miedo, nuestro amor por Jesús se profundizaba. Pero siempre supimos que un día nuestro secreto podría ser descubierto. Orábamos para que nunca sucediera. Esperábamos que Dios nos protegiera hasta que pudiéramos regresar seguros a nuestros países de origen. Pero en lo profundo, cada uno de nosotros entendía el riesgo que corríamos. Sabíamos que leer la Biblia en Arabia Saudita se consideraba un crimen. Sabíamos que reunirnos para adorar a Jesús podía llevar a arresto, imprisonment o algo peor. Y sabíamos que si las autoridades nos encontraban alguna vez, nuestras vidas nunca volverían a ser las mismas. Lo que no sabíamos era que la noche de nuestro mayor miedo estaba más cerca de lo que jamás imaginamos. Y cuando finalmente llegó, nada podría habernos preparado para lo que seguiría. Era el segundo viernes de noviembre de 2019, y el aire vespertino en Dammam llevaba una frescura que señalaba los meses de invierno que se acercaban. Acababa de terminar un largo turno en el sitio de construcción. Mi cuerpo dolía por horas cargando varillas de acero y mezclando cemento bajo la supervisión de nuestros exigentes capataces saudíes. Todo lo que quería era ducharme, comer una comida simple y descansar antes del fin de semana. Pero las tardes de viernes eran sagradas para mí y los otros creyentes. No importaba cuán agotados estuviéramos, nunca faltábamos a la Fellowship. Era el único momento cada semana en que podíamos quitar las máscaras que usábamos en público y simplemente ser quienes realmente éramos. Hijos de Dios, adoradores de Jesucristo, hermanos y hermanas unidos por una fe que el mundo a nuestro alrededor quería destruir. Así que me lavé el polvo de la cara, me cambié a ropa limpia y caminé silenciosamente hacia el apartamento donde esperaba nuestra familia de creyentes. El apartamento estaba ubicado en el tercer piso de un edificio modesto en un complejo de viviendas para trabajadores a unos 20 minutos de mi campamento laboral. El complejo albergaba a cientos de trabajadores extranjeros de diferentes países, la mayoría obreros, choferes y ayudantes domésticos empleados por familias y compañías saudíes. El edificio en sí era viejo y poco notable,
con pintura agrietada en las paredes y escaleras estrechas que olían a especias de cocina y productos de limpieza. Pero para nosotros, era un santuario. El apartamento pertenecía a una pareja cristiana india que había estado en Arabia Saudita por casi 2 décadas. No tenían hijos y su pequeño hogar se había convertido en el lugar de reunión no oficial para creyentes que no tenían otro lugar donde adorar. Cada viernes abrían sus puertas y sus corazones, arriesgando todo para que otros pudieran experimentar la presencia de Dios. Cuando llegué esa tarde, la mayoría de los miembros regulares ya estaban allí. Conté 23 personas sentadas en el suelo y en sillas de plástico arregladas en un círculo apretado alrededor de la pequeña sala. El hermano Thomas estaba cerca de la ventana, con su Biblia abierta en su regazo, sus labios moviéndose silenciosamente en oración. La hermana Grace estaba sentada junto a 2 mujeres etíopes ayudándolas a encontrar un pasaje en la Biblia amárico gastada que compartían entre ellas. Un grupo de hermanos nepalíes se agrupaba en la esquina, hablando suavemente en su idioma nativo mientras esperaban que comenzara el servicio. El pastor Emanuel estaba cerca de la puerta de la cocina, saludando a cada persona que entraba con un firme apretón de manos y una cálida sonrisa. La atmósfera era de alegría tranquila y anticipación, el mismo sentimiento que llenaba la habitación cada viernes cuando los creyentes se reunían para buscar el rostro de Jesús juntos. A las 7, todos los 25 miembros habían llegado y el pastor Emanuel dio la señal para que comenzara la reunión. Empezamos como siempre con un canto. Alguien había traído un pequeño altavoz portátil y un himno instrumental suave sonaba de fondo mientras elevábamos nuestras voces en adoración. Cantábamos en voz baja, cuidando que nuestra alabanza no viajara más allá de las delgadas paredes del apartamento. Las palabras del himno llenaban mi corazón de paz, y cerré los ojos, permitiendo que la presencia de Dios me lavara como una ola gentil. Por esos pocos momentos, olvidé que estaba en un país donde mi fe estaba prohibida. Olvidé el agotamiento en mis huesos y el miedo que siempre acechaba en los bordes de mi mente. Simplemente era un creyente de pie ante mi Creador ofreciendo lo único que tenía para dar: mi adoración. Después de que terminó el canto, el pastor Emanuel abrió su Biblia y comenzó a enseñar. Esa noche habló sobre la historia de Daniel en el foso de los leones. Como Daniel se negó a dejar de orar incluso cuando el rey emitió un decreto prohibiendo la oración a cualquiera excepto a él mismo. La voz del pastor Emanuel era firme y apasionada mientras nos recordaba que la fe de Daniel no vaciló ni siquiera ante la muerte. Nos dijo que Dios había cerrado las bocas de los leones y liberado a Daniel porque Daniel confiaba en él completamente. El mensaje se sentía especialmente relevante para nuestra situación, y podía ver lágrimas formándose en los ojos de varios creyentes alrededor de la habitación. Todos éramos Daniels a nuestra manera, siervos fieles viviendo en una tierra que quería devorarnos. Y como Daniel, elegimos seguir orando, seguir creyendo y seguir confiando en que nuestro Dios era mayor que cualquier ley o amenaza que nos rodeaba. La enseñanza duró unos 40 minutos, y cuando el pastor Emanuel terminó, pasamos a nuestro tiempo de oración. Esta siempre era la parte más poderosa de nuestras reuniones. Nos dividíamos en pequeños grupos de 3 o 4, compartíamos nuestras cargas y peticiones, y luego nos elevábamos mutuamente en oración. Esa noche oré con el hermano Thomas y un joven nepalí llamado Rajes, que trabajaba como limpiador en un centro comercial. Rajes nos pidió que oráramos por su familia en su país.
Su madre estaba enferma y no había podido enviar dinero para su tratamiento. El hermano Thomas oró por fuerza para soportar las largas horas de trabajo y por protección sobre su esposa mayor que permanecía en India. Yo les pedí que oraran por mi hermano menor que luchaba por encontrar empleo en Filipinas. Nos tomamos de las manos y oramos fervientemente, nuestras voces mezclándose en una sinfonía de fe y desesperación. En esos momentos, no éramos extraños de diferentes países. Éramos familia. Fue poco después de las 9 cuando apareció la primera señal de problemas. El tiempo de oración acababa de terminar y la hermana Grace se preparaba para liderar un canto final de adoración cuando escuchamos un ruido fuerte fuera de la puerta del apartamento. Al principio pensé que era solo un vecino pasando o quizás niños jugando en el pasillo, pero el ruido creció. Pasos pesados, voces urgentes hablando en árabe, el sonido inconfundible de autoridad acercándose. El pastor Emanuel levantó la mano, señalando que todos permanecieran calmados y en silencio. Lo habíamos practicado antes. Cada vez que había una disturbancia afuera, pausábamos todo, bajábamos la voz y esperábamos que el peligro pasara. Pero esta vez algo se sentía diferente. Los pasos no se desvanecieron, en cambio, se detuvieron directamente fuera de nuestra puerta y un fuerte golpe sacudió todo el marco. La puerta se abrió de golpe antes de que alguien pudiera reaccionar. Oficiales de policía saudí con uniformes oscuros inundaron el apartamento, sus rostros severos y sus voces comandantes. Gritaban órdenes en árabe, exigiendo que todos permanecieran sentados y pusieran sus manos donde pudieran verlas. Sentí que mi corazón se detenía mientras la realidad de lo que estaba sucediendo me golpeaba como una ola gigante. Este era el momento que habíamos temido por años. El momento en que nuestro secreto finalmente fue descubierto. Miré alrededor de la habitación y vi terror reflejado en los ojos de cada creyente. La hermana Grace se cubrió la boca con las manos, lágrimas ya corriendo por sus mejillas. El hermano Thomas cerró los ojos y comenzó a orar en silencio, sus labios moviéndose rápidamente mientras invocaba el nombre de Jesús. Los hermanos nepalíes se agruparon más cerca, sus rostros pálidos por el shock, y el pastor Emanuel se quedó congelado cerca de la cocina, su Biblia aún apretada fuertemente en sus manos. Los oficiales se movieron rápida y eficientemente, como si hubieran ensayado esta redada muchas veces antes. Nos ordenaron ponernos en fila contra la pared mientras registraban el apartamento. En minutos, habían encontrado todo. Las Biblias, los libros de cantos de adoración, el pequeño altavoz, las peticiones de oración escritas a mano y los cuadernos llenos de notas de sermones. Un oficial levantó una Biblia y habló con sus colegas en árabe, su tono goteando disgusto. Otro oficial fotografió todo con su teléfono, documentando la evidencia de nuestro supuesto crimen. Miré impotente mientras nuestras posesiones sagradas eran arrojadas en bolsas plásticas como basura. Estas no eran solo libros y papeles para nosotros. Eran tesoros contrabandeados al país con gran riesgo, compartidos entre creyentes por años y empapados con las lágrimas de innumerables oraciones. Y ahora estaban siendo confiscados como prueba de nuestra culpa. El interrogatorio comenzó inmediatamente. Los oficiales apartaron al pastor Emanuel y lo bombardearon con preguntas. ¿Quién organizaba estas reuniones? ¿Cuánto tiempo habían estado ocurriendo? ¿Quién más estaba involucrado? El pastor Emanuel respondió calmadamente,
negándose a dar nombres o detalles que pudieran poner en peligro a otros creyentes fuera de nuestro grupo. Su valentía en ese momento me inspiró más allá de las palabras. Incluso mientras los oficiales alzaban la voz y lo amenazaban con castigo severo, no vaciló. Simplemente repetía que éramos personas pacíficas, que no significábamos daño a nadie. Pero los oficiales no estaban interesados en la paz. Estaban interesados en el castigo. Uno de ellos agarró al pastor Emanuel por el cuello y lo empujó contra la pared, acusándolo de liderar una reunión religiosa ilegal y corromper la sociedad musulmana. Quise correr adelante y defenderlo, pero el miedo me mantuvo congelado en el lugar. Uno por uno, fuimos esposados y sacados del apartamento. Las esposas de metal mordían mis muñecas mientras un oficial las apretaba detrás de mi espalda. Nunca había sido arrestado antes en mi vida. Ni siquiera había recibido una multa de tráfico en Filipinas. Y ahora me trataban como a un criminal peligroso simplemente porque me había reunido con otros creyentes para leer la Biblia y orar. Mientras nos marchaban por la estrecha escalera, podía ver vecinos espiando por sus puertas, sus rostros llenos de curiosidad y miedo. Algunos eran compañeros trabajadores extranjeros que probablemente entendían exactamente lo que estaba sucediendo. Otros eran locales que miraban con fría indiferencia. Bajé la cabeza en vergüenza, no porque me avergonzara de mi fe, sino porque me sentía expuesto y vulnerable de una manera que nunca había experimentado antes. Fuera del edificio, varios vehículos policiales esperaban con sus luces parpadeando en la oscuridad. Fuimos divididos en grupos y empujados al interior de los vehículos como carga. Me encontré sentado entre el hermano Thomas y Rajes, ambos temblando de miedo pero tratando de permanecer calmados. La hermana Grace fue colocada en un vehículo separado con las otras mujeres, y capté un vistazo de su rostro manchado de lágrimas a través de la ventana antes de que las puertas se cerraran de golpe. El pastor Emanuel fue el último en ser cargado, y vi a dos oficiales sosteniéndolo fuertemente por los brazos como si fuera un criminal violento. Los motores rugieron y los vehículos comenzaron a moverse por las oscuras calles de Dammam. No tenía idea de a dónde nos llevaban ni qué nos sucedería después. Todo lo que sabía era que nuestras vidas acababan de cambiar para siempre. El viaje se sintió interminable, aunque probablemente duró no más de 30 minutos. Ninguno de nosotros habló durante el trayecto. El silencio era pesado, lleno de miedos no dichos y oraciones desesperadas. Miré por la pequeña ventana las luces de la calle pasando, preguntándome si volvería a ver a mi madre o caminar libremente bajo el sol filipino. El hermano Thomas colocó su mano gentilmente en mi rodilla, un gesto silencioso de consuelo y solidaridad. Rajes susurró algo en nepalí, probablemente una oración. Y cerré los ojos para unirme a él en espíritu. Incluso en la parte trasera de ese vehículo policial, rodeado de oscuridad e incertidumbre, sentí un destello de esperanza profundo en mi pecho. Era débil, casi imperceptible, pero estaba allí. Y me susurraba que Jesús no nos había abandonado ni siquiera en este momento de desesperación. Cuando los vehículos finalmente se detuvieron, nos ordenaron bajar y formar fila frente a un masivo edificio gris rodeado de altas paredes y cercas de alambre de púas. La estructura se alzaba contra el cielo nocturno como una fortaleza de desesperación. Había escuchado historias sobre este lugar de otros trabajadores que hablaban en tonos bajos sobre aquellos que habían entrado y nunca regresaron iguales. Esta era la prisión Al-Air,
uno de los centros de detención más notorios de toda Arabia Saudita. Era conocida por sus condiciones estrictas, su trato duro a los prisioneros y su completo aislamiento del mundo exterior. Mientras las pesadas puertas de hierro se abrían con un chirrido para recibirnos, sentí que mis rodillas se debilitaban debajo de mí. Había entrado a Arabia Saudita buscando una vida mejor para mi familia. Ahora estaba entrando a una prisión que podría convertirse en mi tumba. Pero incluso mientras el miedo apretaba mi corazón, una voz tranquila dentro de mí susurró 3 palabras que me aferraría en los días por venir. Yo estoy aquí. Las puertas de hierro de la prisión Al-Air se cerraron detrás de nosotros con un sonido que resonó a través de todo mi cuerpo como una sentencia de muerte. Me paré en fila con los otros creyentes, mis manos aún esposadas detrás de mi espalda, mi corazón latiendo tan fuerte que podía oírlo en mis oídos. El complejo penitenciario se extendía ante nosotros como un desierto de concreto. Paredes grises, edificios grises, torres de vigilancia grises elevándose contra el cielo negro. Guardias armados estaban en cada esquina, sus rostros inexpresivos, sus ojos escaneándonos como si fuéramos animales llevados al matadero. Luces de inundación iluminaban el área de entrada con un duro resplandor blanco que hacía que todo se sintiera frío y sin vida. Nunca había visto un lugar tan completamente despojado de esperanza. Incluso el aire se sentía diferente aquí, pesado con desesperación y miedo, como si la atmósfera misma hubiera absorbido el sufrimiento de todos los que alguna vez habían pasado por estas puertas. Fuimos marchados en fila única a través de una serie de puntos de control de seguridad, cada uno más intimidante que el anterior. En el primer punto, los oficiales quitaron nuestras esposas solo para reemplazarlas con gruesas ataduras plásticas que cortaban aún más profundo en nuestras muñecas. En el segundo punto, nos obligaron a quitarnos los zapatos, cinturones y cualquier objeto personal que tuviéramos en los bolsillos. Mi billetera, mi teléfono y la pequeña fotografía de mi madre que siempre llevaba conmigo fueron confiscados y colocados en bolsas plásticas etiquetadas. Miré impotente mientras el oficial arrojaba mis pertenencias en un contenedor con docenas de otras bolsas, y me pregunté si alguna vez las volvería a ver. En el tercer punto, fuimos fotografiados y tomados las huellas dactilares como criminales comunes. Nuestros rostros capturados para registros penitenciarios que nos seguirían por el resto de nuestras vidas. El área de procesamiento era un largo corredor alineado con bancos de metal y ventanas con barrotes que no ofrecían vista del mundo exterior. Nos ordenaron sentarnos y esperar mientras los oficiales revisaban nuestros documentos y hacían llamadas telefónicas en árabe rápido que no podía entender. Miré a mis hermanos y hermanas en Cristo, tratando de encontrar fuerza en sus rostros. Pero todo lo que vi fue el mismo miedo y confusión que apretaba mi propio corazón. La hermana Grace estaba sentada al final del banco, su cabeza inclinada baja, sus labios moviéndose silenciosamente en oración. El hermano Thomas miraba directo adelante con ojos vacíos, como si su mente hubiera viajado a algún lugar lejos de esta pesadilla. El pastor Emanuel estaba sentado erguido con hombros cuadrados, aún tratando de proyectar una imagen de fuerza, aunque podía ver sus manos temblando ligeramente contra sus rodillas. Después de lo que parecieron horas de espera, apareció un oficial superior y comenzó a llamar nombres de un portapapeles. Uno por uno, fuimos sacados de los bancos y llevados por pasillos separados hacia las celdas de la prisión. Fui de los últimos en ser llamado. Y cuando escuché mi nombre pronunciado en ese duro acento árabe, mi estómago cayó como una piedra.
2 guardias me agarraron por los brazos y me pusieron de pie. Su agarre firme e implacable. Me marcharon a través de un laberinto de corredores, cada uno más oscuro y opresivo que el anterior. Las paredes eran de concreto desnudo, manchadas con humedad y edad. Los pisos eran fríos bajo mis pies descalzos, y el olor a desinfectante mezclado con algo más fétido llenaba mis fosas nasales. Intenté memorizar el camino que tomábamos, esperando que pudiera ayudarme a escapar algún día. Pero todos los corredores se veían iguales. Pasajes interminables de gris, llevando más profundo a la desesperación. Mi celda estaba ubicada en el bloque 7, una sección de la prisión reservada para delincuentes religiosos y prisioneros políticos. El guardia abrió una pesada puerta de acero y me empujó dentro sin una palabra. La celda medía aproximadamente 3 metros por 2 metros, apenas lo suficientemente grande para contener el delgado colchón en el suelo, el inodoro de metal en la esquina y el pequeño lavabo adjunto a la pared. Una sola luz fluorescente zumbaba sobre mi cabeza, proyectando un resplandor amarillo enfermizo que nunca parecía iluminar completamente el espacio. Había una pequeña ventana cerca del techo, cubierta con gruesos barrotes y vidrio esmerilado que no permitía vista del exterior. La puerta se cerró de golpe detrás de mí, y escuché el cerrojo encajar con una finalidad que hizo que mis rodillas se doblaran. Me hundí en el colchón y enterré mi rostro en mis manos, finalmente permitiendo que las lágrimas cayeran libremente. Durante los primeros 3 días, no vi a nadie excepto a los guardias que entregaban mis comidas a través de una pequeña ranura en la puerta. La comida era básica: arroz, pan y una sopa aguada que no sabía a nada que hubiera probado antes. Me obligué a comer porque sabía que necesitaba fuerza. Pero cada bocado se sentía como tragar arena. El aislamiento era lo peor. No tenía idea de dónde estaban retenidos los otros creyentes o si siquiera seguían vivos. No tenía manera de contactar a mi familia en Filipinas ni informarles de mi arresto. No tenía Biblia, ni libro de oraciones, ni fuente de consuelo excepto las palabras de escritura que había memorizado a lo largo de los años. Las repetía constantemente, susurrando versículos en el silencio de mi celda, aferrándome a ellas como un hombre ahogándose se aferra a una cuerda. El Señor es mi pastor. Nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. El 4.º día, comenzaron los interrogatorios. 2 oficiales vinieron a mi celda temprano en la mañana y me llevaron a una pequeña habitación con una mesa de metal y 2 sillas. Me sentaron y comenzaron a hacer preguntas. Las mismas preguntas una y otra vez, como tratando de atraparme en una mentira. ¿Quién organizaba las reuniones? ¿Cuántas personas asistían? ¿De dónde venían las Biblias? ¿Quién más en Arabia Saudita estaba involucrado en difundir el cristianismo? Respondí tan honestamente como pude sin traicionar a ningún creyente fuera de nuestro grupo. Les dije que era solo un obrero de construcción que quería orar con otros cristianos. Les dije que no significaba falta de respeto al Islam ni al reino. Les dije que no intentaba convertir a nadie ni causar problemas. Pero mis respuestas nunca eran suficientes. Me acusaron de mentir, de ocultar información, de ser parte de una conspiración mayor para socavar la fe islámica. Las sesiones de interrogatorio se volvieron más intensas a medida que pasaban los días. Los oficiales usaban tácticas psicológicas diseñadas para quebrar mi espíritu y hacerme confesar crímenes que no había cometido.
Me dijeron que mis amigos ya habían dado confesiones completas y me culpaban por organizar las reuniones. Me dijeron que mi familia en Filipinas había sido contactada e informada de mi vergonzoso arresto. Me dijeron que pasaría el resto de mi vida en esta prisión a menos que renunciara a mi fe y me convirtiera al Islam. Cada acusación se sentía como un cuchillo girando en mi pecho. Pero me negué a negar a Jesús. Recordaba las palabras de Cristo en el Evangelio de Mateo. A cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también lo negaré delante de mi Padre que está en los cielos. No importaba cuánta presión aplicaran, no podía obligarme a pronunciar esas palabras de renuncia. Después de casi 2 semanas de interrogatorio, finalmente me permitieron salir de mi celda por un breve periodo cada día. Los guardias lo llamaban tiempo de ejercicio, pero realmente era solo 1 hora de caminar en un pequeño patio de concreto rodeado de altas paredes y alambre de púas. Fue durante uno de esos periodos de ejercicio que finalmente vi a algunos de mis hermanos y hermanas de nuevo. El hermano Thomas estaba allí, luciendo más delgado y mayor de lo que recordaba. Pero sus ojos aún tenían una chispa de fe que no había sido extinguida. Rajes también estaba allí, caminando lentamente con una cojera que sugería que había sido tratado bruscamente durante sus interrogatorios. No se nos permitía hablar entre nosotros, pero intercambiamos miradas que comunicaban todo lo que las palabras no podían expresar. Aún estábamos vivos. Aún estábamos juntos. Y aún nos aferrábamos a Jesús. Las condiciones dentro de la prisión al aire eran diferentes a cualquier cosa que hubiera experimentado o imaginado. Las celdas estaban diseñadas para quebrar el espíritu humano a través del aislamiento, la monotonía y la privación. Solo se nos permitía ducharnos 2 veces por semana con agua fría que hacía temblar nuestros cuerpos por horas después. No se nos daban cambios de ropa, obligados a usar el mismo uniforme penitenciario día tras día hasta que se volvía rígido con sudor y suciedad. No se nos permitían visitas, llamadas telefónicas ni cartas de familia o amigos. El único contacto humano que teníamos era con los guardias que nos trataban con desprecio y los interrogadores que nos trataban con crueldad. Los días se fundían en noches, y las noches en días hasta que el tiempo mismo se volvía sin sentido dentro de esas paredes de concreto. Pero incluso en los momentos más oscuros, pequeños destellos de esperanza aparecían entre nosotros los creyentes. Desarrollamos formas secretas de comunicarnos. Señales sutiles con las manos durante el tiempo de ejercicio, palabras susurradas cuando los guardias no miraban, mensajes rayados en las paredes de nuestras celdas con trozos de piedra o metal. A través de estas frágiles conexiones, nos animábamos mutuamente a mantener la fe y no rendirnos. La hermana Grace de alguna manera logró pasarme un pequeño trozo de papel durante un periodo de ejercicio. En él, había escrito un solo versículo en letras diminutas. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios. Escondí ese papel bajo mi colchón y lo leía cada noche antes de dormir. Se convirtió en mi salvavidas, mi ancla, mi recordatorio de que Dios no nos había olvidado. El pastor Emanuel se convirtió en nuestro líder no oficial incluso dentro de la prisión. Aunque rara vez podíamos hablar directamente, su sola presencia nos daba fuerza. Cada vez que lo veía durante el tiempo de ejercicio, asentía lentamente y colocaba su mano sobre su corazón. Un gesto que significaba, sé fuerte. Jesús está con nosotros. Los guardias intentaron todo para quebrarlo. Sesiones de interrogatorio más largas,
condiciones más duras, amenazas contra su familia en Nigeria, pero nunca vaciló. Más tarde me contó que en sus momentos más oscuros cerraba los ojos e imaginaba estar de pie ante el trono de Dios, rodeado de ángeles y santos que lo animaban. Esa imagen le daba el valor para soportar lo que sea que los guardias le lanzaran. Su fe se convirtió en un faro para todos nosotros, un testimonio vivo de que el poder de Cristo era mayor que cualquier prisión. A medida que las semanas se extendían en meses, comencé a perder completamente la noción del tiempo. La luz fluorescente en mi celda zumbaba constantemente, nunca apagándose, haciendo imposible distinguir entre día y noche. Mi cuerpo se debilitaba por la mala nutrición y la falta de ejercicio adecuado. Mi mente se volvía nebulosa por el aislamiento y la repetición interminable de preguntas de interrogatorio. Hubo momentos en que me pregunté si moriría dentro de estas paredes. Olvidado por el mundo, mis huesos enterrados en tierra sin marcar lejos de mi amada Filipinas. La desesperación era abrumadora, presionando sobre mí como un peso físico que hacía difícil respirar. Clamé a Dios en esos momentos, suplicándole que me rescatara o al menos que me diera fuerza para soportar. Fue durante una de esas noches desesperadas cuando mi esperanza había alcanzado su punto más bajo que sucedió algo extraordinario. Estaba acostado en mi delgado colchón, mirando el techo, susurrando oraciones que parecían no ir a ninguna parte. Mis ojos estaban pesados por el agotamiento. Pero el sueño no llegaba. El zumbido de la luz fluorescente parecía más fuerte que nunca, perforando mi cráneo como un instrumento de tortura. Cerré los ojos e intenté imaginar el rostro de mi madre. El olor de nuestra pequeña cocina en casa. El sonido de la lluvia cayendo en nuestro techo de lata. Pero las imágenes no se formaban claramente. Todo se sentía distante y desvanecido, como recuerdos de otra vida. Entonces, sin advertencia, la luz en mi celda cambió. El duro resplandor amarillo del bulbo fluorescente se suavizó en algo más cálido, algo dorado, algo vivo. Abrí los ojos lentamente, inseguro si estaba soñando o finalmente perdiendo la cordura. Pero lo que vi me hizo sentarme inmediatamente, mi corazón latiendo con una mezcla de miedo y maravilla. Toda la celda estaba llena de una luz que parecía venir de todas partes y de ninguna a la vez. Era más brillante que cualquier cosa que hubiera visto. Sin embargo, no lastimaba mis ojos. Era cálida y gentil, envolviéndome como un abrazo que no había sentido desde que dejé los brazos de mi madre años atrás. Y en el centro de esa luz, de pie al pie de mi colchón, estaba una figura que reconocí inmediatamente. No porque la hubiera visto antes, sino porque mi espíritu lo supo en el momento en que apareció. No podía moverme. No podía hablar. Ni siquiera podía respirar. Todo mi cuerpo se congeló mientras miraba la figura de pie ante mí, bañada en una luz dorada que parecía pulsar con vida y calidez. Era más alto que cualquier hombre que hubiera visto. Sin embargo, su presencia no se sentía intimidante ni aterradora. En cambio, se sentía como llegar a casa después de un largo y doloroso viaje. Su túnica era blanca, más blanca que cualquier cosa que hubiera presenciado, brillando con un resplandor que hacía que las paredes de la prisión a mi alrededor parecieran desaparecer. Su cabello caía más allá de sus hombros en suaves ondas, oscuro y fluido, y sus manos estaban abiertas a sus lados, palmas hacia mí como ofreciendo algo precioso e invisible.
Pero fue su rostro lo que me capturó completamente y me mantuvo en un trance del que no podía escapar. Era el rostro del amor puro. Sus ojos This is eran crucial. profundos e We must interminables, act now. conteniendo océanos de compasión, ríos de misericordia y una ternura tan profunda que las lágrimas comenzaron a correr por mis mejillas antes de que siquiera me diera cuenta de que estaba llorando. Esos ojos lo veían todo. Cada pecado que había cometido, cada duda que había albergado, cada momento de debilidad cuando había cuestionado su existencia o su amor. Y sin embargo, no había juicio en su mirada, ni decepción, ni enojo. Solo había aceptación, solo gracia, solo un amor tan vasto e incondicional que mi corazón apenas podía contenerlo. Quise caer a sus pies y adorarlo, pero mi cuerpo no respondía a mis comandos. Solo podía sentarme allí en mi delgado colchón, lágrimas derramándose por mi rostro, abrumado por la presencia del que había servido en secreto por tantos años. No habló con su boca. Sin embargo, lo escuché claramente en la parte más profunda de mi alma. Su voz no era un sonido que entraba por mis oídos, sino un conocimiento que llenaba todo mi ser tan claro e inconfundible como si hubiera susurrado directamente en mi corazón. Miguel, dijo, y la forma en que pronunció mi nombre me hizo sentir como la persona más amada en toda la creación. No temas. He oído tus oraciones. He visto tus lágrimas. He contado cada momento de sufrimiento que has soportado por mi nombre. Las palabras fluyeron a través de mí como agua cálida, lavando el miedo y la desesperación que se habían acumulado durante las semanas de imprisonment. Por primera vez desde la noche de nuestro arresto, sentí paz. Paz real, tangible, sobrenatural que no tenía sentido dada mis circunstancias. Intenté hablar, preguntar por qué había permitido que nos arrestaran, suplicar rescate, expresar las 1000 preguntas que giraban en mi mente. Pero no salían palabras. Mis labios temblaban, mi garganta se apretaba, y todo lo que podía hacer era llorar y mirar la gloriosa figura de pie ante mí. Pareció entender todo lo que quería decir sin que pronunciara una sola palabra. Se acercó más y la luz a su alrededor se intensificó, llenando cada rincón de mi pequeña celda hasta que las paredes de concreto gris parecieron desvanecerse completamente. Ya no sentía que estaba en una prisión. Sentía que estaba de pie en la sala del trono del cielo mismo, rodeado de una gloria demasiado hermosa para que ojos humanos la comprendieran plenamente. Miguel habló de nuevo, y su voz llevaba el peso de la eternidad. No te he abandonado. No te he olvidado. Estoy contigo en este lugar, tal como estuve con Daniel en el foso de los leones. Tal como estuve con Pablo y Silas en la cárcel filipense. Tal como he estado con cada uno de mis hijos que ha sufrido por mi nombre a través de las edades. La mención de Daniel golpeó mi corazón con fuerza repentina. Recordé el sermón del pastor Emanuel la noche de nuestro arresto. La historia de Daniel negándose a dejar de orar incluso ante la muerte. La historia de Dios cerrando las bocas de los leones y liberando a su siervo fiel. Había escuchado ese sermón solo horas antes de que la policía irrumpiera por nuestra puerta, nunca imaginando que pronto me encontraría en mi propio foso de leones, necesitando desesperadamente la misma liberación milagrosa. Como si leyera mis pensamientos, Jesús continuó hablando en mi corazón. Lo que el enemigo intendid para mal, yo lo convertiré en bien. Lo que fue intendid para destruir tu fe se convertirá en un testimonio que sacudirá naciones. No temas a los que pueden matar el cuerpo pero no pueden matar el alma.
Teme solo a aquel que tiene el poder para salvar tanto el cuerpo como el alma. Yo soy ese, Miguel. Yo soy la resurrección y la vida. Y tengo planes para ti y tus hermanos y hermanas que van mucho más allá de estas paredes de prisión. Sus palabras encendieron algo dentro de mí. Una llama de esperanza que casi había sido extinguida por semanas de oscuridad y desesperación. Sentí fuerza regresando a mis miembros, valor inundando mi corazón y fe elevándose dentro de mí como un poderoso río rompiendo una represa. Luego me mostró algo que no esperaba. En el ojo de mi mente, vi imágenes desarrollándose como escenas de una película, claras y vívidas y más reales que cualquier sueño que hubiera tenido. Vi a los 25 creyentes reunidos, no en cadenas, sino en libertad, sus rostros brillando de alegría mientras levantaban sus manos en adoración. Vi guardias de prisión cayendo de rodillas, abrumados por un poder que no podían entender. Vi puertas abriéndose sin manos humanas tocándolas y cadenas cayendo como si fueran de papel. Vi que salíamos de la prisión al aire. No corriendo, no escondiéndonos, sino caminando con audacia a plena luz del día, rodeados de una gloria que hacía que incluso los guardias armados retrocedieran en temor. Y vi algo más que hizo que mi corazón saltara dentro de mí. Vi al alcaide de la prisión, un hombre conocido por su crueldad y odio hacia los cristianos, arrodillado ante una Biblia abierta con lágrimas corriendo por su rostro. Las visiones se desvanecieron tan rápido como habían aparecido, pero su impacto permaneció quemado en mi memoria para siempre. Miré de nuevo a Jesús, desesperado por entender lo que acababa de presenciar. ¿Era esto una profecía de cosas por venir? ¿Era esto una promesa de Dios de que seríamos liberados? ¿O era simplemente un sueño consolador para darme fuerza para soportar cualquier sufrimiento que yacía adelante? La pregunta giraba en mi mente. Pero Jesús respondió con palabras que se asentaron profundo en mi espíritu. Lo que te he mostrado se cumplirá. No por poder humano, no por influencia política, no por ninguna estrategia del hombre, sino por mi espíritu, dice el Señor de los ejércitos. Yo sacudiré esta prisión. Yo confundiré a los que persiguen a mis hijos. Y yo recibiré gloria en este lugar donde mi nombre ha sido prohibido. Antes de que pudiera responder, extendió su mano y tocó gentilmente mi frente. En el momento en que sus dedos hicieron contacto con mi piel, una oleada de calidez inundó todo mi cuerpo, comenzando desde mi cabeza y fluyendo hasta mis pies. Era como ser sumergido en fuego líquido que no quemaba sino sanaba, que no consumía sino restauraba. Cada dolor en mis huesos desapareció. Cada herida por el trato rudo de los guardias se desvaneció. Cada rastro de agotamiento y debilidad se derritió como si acabara de despertar de un año de descanso perfecto. Jadeé mientras el poder fluía a través de mí y me escuché gritando en un idioma que no reconocía. Palabras de alabanza y adoración que venían de algún lugar profundo en mi espíritu, pasando por completo mi mente. Cuando la oleada de poder finalmente se calmó, me encontré acostado de espalda en el colchón. Mi pecho subiendo y bajando con respiraciones profundas, mi rostro mojado con lágrimas de alegría. Me senté lentamente y miré alrededor de la celda, esperando ver las paredes grises y la luz fluorescente zumbando. Pero Jesús aún estaba allí, de pie a unos pocos pies de distancia, sus ojos fijos en mí con un amor que me hacía querer llorar de nuevo. Sonrió, una sonrisa tan cálida y radiante que parecía iluminar todo el universo. Y habló una última vez.
Cuéntales a los demás lo que has visto y oído. Anímalos a permanecer firmes. La hora de vuestra liberación está más cerca de lo que piensan. Y cuando salgan de esta prisión, llevarán un testimonio que se extenderá hasta los confines de la tierra. Luego comenzó a desvanecerse. La luz dorada a su alrededor se suavizó gradualmente, volviéndose más y más tenue hasta que se pareció a los últimos rayos del atardecer desapareciendo bajo el horizonte. Extendí mi mano instintivamente, no queriendo que se fuera, desesperado por retener su presencia solo un momento más, pero continuó desvaneciéndose. Y pronto la luz se fue por completo, dejándome solo en mi celda una vez más. El bulbo fluorescente zumbaba sobre mi cabeza como siempre había hecho, proyectando su duro resplandor amarillo sobre las paredes de concreto. El delgado colchón presionaba contra mi espalda, y el olor de la prisión llenaba mis fosas nasales. Todo lucía igual que antes, pero todo había cambiado dentro de mí. Ya no era el prisionero quebrado y desesperado que había clamado a Dios momentos antes. Era un hombre lleno de esperanza sobrenatural, armado con una promesa de los propios labios de Jesús. No dormí el resto de esa noche. Me senté en mi colchón con la espalda contra la pared, reproduciendo cada momento del encuentro una y otra vez en mi mente. Susurré oraciones de agradecimiento, alabando a Dios por visitarme en mi hora más oscura, por hablar palabras de consuelo y promesa en mi alma desesperada. Pensé en las visiones que me había mostrado. Los creyentes adorando en libertad, los guardias cayendo de rodillas, el alcaide arrodillado ante una Biblia. ¿Podían tales cosas realmente suceder en un lugar como la prisión Al-Air? ¿Podía Dios realmente moverse tan poderosamente en el corazón de un reino que rechazaba su nombre? Mi mente humana luchaba por comprender tales posibilidades. Pero mi espíritu no tenía dudas. Había visto a Jesús con mis propios ojos. Había oído su voz en mi corazón. Y sabía con absoluta certeza que estaba a punto de hacer algo milagroso. Cuando llegó la mañana, sentí una urgencia por compartir lo que había sucedido con los otros creyentes. Durante nuestro periodo de ejercicio ese día, logré captar la atención del hermano Thomas al otro lado del patio. Me miró con ojos cansados y cuestionadores, y coloqué mi mano sobre mi corazón, el mismo gesto que el pastor Emanuel usaba para animarnos. Pero luego agregué algo nuevo. Señalé hacia arriba al cielo y sonreí con una alegría que debe haber parecido completamente fuera de lugar en un entorno tan sin esperanza. Los ojos del hermano Thomas se abrieron primero con confusión, luego con curiosidad, luego con algo que parecía el más débil destello de esperanza. Asintió lentamente, entendiendo que algo había sucedido, aunque aún no sabía qué era. En los siguientes días, encontré maneras de comunicar fragmentos de mi encuentro a los otros creyentes. A través de palabras susurradas durante breves momentos cuando los guardias estaban distraídos, a través de señales con las manos y expresiones faciales durante el tiempo de ejercicio, a través de pequeñas notas rayadas en trozos de papel y pasadas de celda en celda durante la distribución de comidas. El mensaje se extendió lentamente pero con seguridad. Jesús se había aparecido a Miguel. Jesús había hablado promesas de liberación. Jesús estaba a punto de moverse en poder. Al principio, algunos de los creyentes eran escépticos. ¿Cómo podía ser posible tal cosa? El aislamiento y el estrés finalmente me estaban haciendo perder el control de la realidad, pero a medida que oían más detalles y veían la transformación en mi comportamiento, la paz en mis ojos, la fuerza en mi postura,
La alegría que radiaba de mi rostro a pesar de nuestras terribles circunstancias, sus dudas comenzaron a desvanecerse. La hermana Grace fue la primera en abrazar completamente el mensaje. Me envió una nota a través de la red de comunicación subterránea que habíamos establecido, y sus palabras trajeron lágrimas a mis ojos. Escribió: Hermano Miguel, te creo. Anoche soñé con una gran luz llenando esta prisión, y escuché una voz diciendo: no temáis, hijos míos. Cuando desperté, sentí una paz que no puedo explicar. Jesús está con nosotros. No nos ha olvidado. Mantengámonos unidos hasta que complete lo que ha comenzado. Sus palabras confirmaron lo que ya sabía en mi corazón. Que el encuentro que había experimentado no era solo para mí, sino para todos nosotros. Dios estaba moviéndose entre su pueblo, preparando nuestros corazones para el milagro que estaba a punto de desplegarse. El pastor Emanuel recibió la noticia con lágrimas corriendo por su rostro curtido. Aunque no podíamos hablar directamente, lo vi durante el tiempo de ejercicio el día después de que el mensaje le llegó. Estaba al final del patio, sus manos entrelazadas frente a él, sus ojos cerrados, sus labios moviéndose en oración silenciosa. Cuando abrió los ojos y me miró, vi algo que no había visto desde la noche de nuestro arresto. Esperanza. No la esperanza frágil y desesperada de un hombre aferrándose a un clavo ardiendo, sino la esperanza sólida e inquebrantable de un hombre que había oído de Dios. Levantó ambas manos ligeramente, palmas hacia el cielo, y articuló dos palabras que entendí perfectamente, incluso desde el otro lado del patio. Gracias. Era una oración de gratitud al Dios que no nos había abandonado. Al Dios que estaba a punto de sacudir los cimientos de la prisión más estricta del mundo. Los días siguientes a mi encuentro con Jesús se sintieron diferentes de una manera que no podía explicar completamente. Las paredes de la prisión aún eran grises y opresivas. Los guardias aún eran duros y fríos. Los interrogatorios aún continuaban con sus interminables preguntas y acusaciones. Pero algo había cambiado en la atmósfera alrededor de nosotros los creyentes, como si una mano invisible hubiera alcanzado nuestras circunstancias y comenzado a agitar las aguas del cambio. Lo noté primero en las pequeñas cosas. Un guardia que usualmente nos gritaba de repente hablando en tono más suave. Una sesión de interrogatorio que terminaba antes de lo esperado. Una porción extra de pan apareciendo en mi bandeja de comida sin explicación. Estos detalles podrían parecer insignificantes para alguien que nunca ha estado prisionero, pero para nosotros eran señales de que algo estaba sucediendo detrás de escena, algo sobrenatural que nuestros ojos humanos no podían percibir plenamente. Los otros creyentes también notaron los cambios. El hermano Thomas me dijo a través de nuestra red de comunicación secreta que había experimentado un momento inusual durante su interrogatorio más reciente. El oficial que lo cuestionaba había detenido repentinamente a mitad de la frase, mirado la pared detrás de Thomas por varios segundos y luego terminado abruptamente la sesión sin explicación. El rostro del oficial se había vuelto pálido y sus manos habían temblado ligeramente mientras recogía sus papeles y salía de la habitación. Thomas dijo que había sentido una presencia cálida rodeándolo durante ese momento, como si un escudo invisible se hubiera formado entre él y su acusador. Creía que un ángel había aparecido en esa habitación, visible solo para el oficial, y lo había hecho huir en temor. Yo también lo creí. Después de lo que había presenciado en mi propia celda, nada parecía imposible ya.
La hermana Grace reportó experiencias similares a través de las notas que pasaba a otros creyentes. Escribió que una de las guardias femeninas, que había sido particularmente cruel con las mujeres cristianas, había repentinamente caído enferma y sido removida del servicio. La enfermedad llegó sin advertencia, dolores de cabeza severos, fiebre inexplicable y una debilidad que le impedía pararse. Los doctores la examinaron pero no pudieron encontrar causa médica para su condición. Fue trasladada a un hospital fuera de la prisión y una guardia diferente tomó su lugar. Una que trataba a las mujeres con mucha más dignidad y respeto. Grace vio esto como intervención directa de Dios. Una señal de que estaba peleando batallas en nuestro nombre que no podíamos ver. Animaba a todos a seguir orando y creyendo porque la hora de nuestra liberación se acercaba. Pero la señal más dramática llegó aproximadamente 2 semanas después de mi encuentro con Jesús. Sucedió una noche de martes cuando la prisión estaba tranquila y la mayoría de los internos y guardias dormían. Estaba acostado en mi colchón, orando silenciosamente como lo hacía cada noche, cuando escuché un sonido que hizo que mi sangre se helara. Era un grito. No el grito de un prisionero siendo castigado, sino el grito de un hombre experimentando terror absoluto. El sonido resonó por los corredores del bloque 7, rebotando en las paredes de concreto y perforando las pesadas puertas de acero de cada celda. Me senté inmediatamente, mi corazón latiendo fuerte, esforzando mis oídos para entender qué estaba sucediendo. Más gritos siguieron, viniendo de diferentes direcciones como si múltiples personas estuvieran experimentando el mismo terror simultáneamente. Luego vinieron los pasos corriendo. Docenas de ellos, botas pesadas golpeando los pisos de concreto, guardias gritando órdenes en árabe, puertas abriéndose y cerrándose a lo largo del edificio. Presioné mi oreja contra la fría puerta de metal de mi celda tratando de captar fragmentos de conversación que pudieran explicar el caos. Escuché palabras que reconocí. Luz, fuego, alguien allí. Y mi espíritu saltó con súbito entendimiento. Dios se estaba moviendo. Las visiones que Jesús me había mostrado estaban comenzando a desplegarse. Los guardias de la prisión al aire estaban encontrando algo sobrenatural, algo que no podían combatir con armas o autoridad, algo que estaba sacudiendo los mismos cimientos de su incredulidad. El caos duró casi 2 horas antes de que la prisión finalmente regresara a un silencio inquieto. Pasé el resto de la noche orando y alabando a Dios, cierto de que el avance que habíamos estado esperando finalmente estaba comenzando. A la mañana siguiente durante nuestro periodo de ejercicio, la atmósfera en el patio era completamente diferente. Los guardias estaban en sus puestos como de costumbre, pero sus rostros estaban pálidos y sus ojos abiertos con algo que nunca había visto en ellos antes: miedo. Susurraban entre sí en tonos bajos, mirando nerviosamente a los prisioneros como si nos vieran por primera vez. Algunos evitaban completamente el contacto visual, mirando el suelo o las paredes en lugar de vigilarnos con su usual autoridad severa. Lo que sea que había sucedido durante la noche los había sacudido hasta lo más profundo. En los días siguientes, información comenzó a filtrarse por la prisión sobre lo que había ocurrido esa noche aterradora. A través de conversaciones escuchadas por prisioneros que trabajaban en áreas administrativas. A través de guardias que hablaban descuidadamente al alcance del oído de internos. A través de la red subterránea de comunicación que conectaba a creyentes en diferentes bloques. Armamos un cuadro que confirmó todo lo que había visto en mi visión.
Múltiples guardias habían reportado ver figuras de luz moviéndose por los corredores de la prisión. Seres altos y radiantes que aparecían y desaparecían sin advertencia, pasando a través de paredes como si fueran de aire. Algunos guardias describieron sentir una presencia abrumadora de poder que hacía que sus rodillas se doblaran y sus armas cayeran de sus manos. Otros hablaban de oír voces en idiomas que no entendían. Voces que parecían venir de todas partes y de ninguna a la vez. Pero el reporte más significativo concernía al propio alcaide, un hombre llamado Coronel Fahd al-Mutairi. Conocido en toda la prisión como la figura de autoridad más dura e implacable de toda la instalación. El coronel al-Mutairi había sido administrador penitenciario por más de 20 años. Y durante ese tiempo, había desarrollado una reputación por aplastar cualquier señal de desviación religiosa con eficiencia brutal. Despreciaba especialmente a los cristianos, viéndolos como influencias corruptoras que amenazaban la pureza islámica del reino. Él había ordenado personalmente el trato más duro para nuestro grupo de creyentes, exigiendo que fuéramos aislados, interrogados sin descanso y recibieran comida y comodidad mínimas hasta que renunciáramos a nuestra fe. Era la última persona que alguien esperaría que fuera tocada por Dios. Sin embargo, según múltiples fuentes, el coronel al-Mutairi había experimentado algo extraordinario la noche de los disturbios. Había estado durmiendo en sus cuartos privados dentro del complejo penitenciario cuando fue repentinamente despertado por una luz brillante llenando su habitación. Al principio pensó que era un incendio y saltó de la cama para escapar. Pero la luz no se comportaba como fuego. No quemaba ni consumía. En cambio, se reunió en el centro de su habitación y tomó la forma de un hombre. Un hombre vestido con túnica blanca con ojos que parecían perforar cada muro que el coronel había construido alrededor de su alma. La figura habló una sola frase en árabe perfecto. ¿Por qué persigues a mis hijos? Luego la figura desapareció, dejando al coronel temblando en el piso de sus cuartos, incapaz de moverse o hablar por casi una hora. El encuentro con la figura misteriosa transformó al coronel al-Mutairi de maneras que nadie podría haber predicho. En los días siguientes, se volvió retraído y contemplativo, pasando largas horas solo en su oficina en lugar de merodear los corredores y aterrorizar prisioneros como usualmente hacía. Dejó de ordenar castigos duros y comenzó a cuestionar a sus subordinados sobre el trato a los internos. Más sorprendentemente, solicitó una reunión con el pastor Emanuel, no para interrogatorio, sino para conversación. La solicitud sorprendió a todos los que la oyeron. ¿Por qué el oficial más anticristiano de la prisión querría hablar privadamente con el líder de los creyentes arrestados? ¿Qué podría querer discutir? Las preguntas se extendieron por la prisión como un incendio forestal, y la especulación corrió salvaje entre guardias e internos por igual. El pastor Emanuel fue llevado a la oficina del alcaide bajo fuerte guardia 3 días después de los disturbios nocturnas. Más tarde nos contó lo que sucedió durante esa extraordinaria reunión. Y su relato confirmó que Dios estaba obrando de maneras más allá de nuestra más salvaje imaginación. Cuando Emanuel entró a la oficina, encontró al coronel al-Mutairi sentado detrás de su escritorio con una mirada de confusión atormentada en su rostro. El coronel despidió a los guardias y cerró la puerta, dejando solo al pastor nigeriano que una vez había tratado como enemigo. Por un largo momento, ninguno habló. Luego el coronel se inclinó hacia adelante y hizo una pregunta que habría sido impensable solo semanas antes. ¿Quién es el hombre de blanco? ¿Aquel al que tu gente adora?
¿El que apareció en mi habitación y preguntó por qué persigo a sus hijos? El pastor Emanuel sintió que su corazón casi estallaba de alegría al oír esas palabras. Reconoció inmediatamente que Dios había hecho algo milagroso. Que el mismo Jesús que se me había aparecido en mi celda también se había aparecido al alcaide de la prisión. Con voz temblorosa y lágrimas en los ojos, Emanuel comenzó a compartir el Evangelio con el coronel Al-Mutairi. Le habló de Jesús, el Hijo de Dios, que vino a la tierra como hombre, que murió en una cruz por los pecados de la humanidad y que resucitó al tercer día. Explicó que Jesús no era solo un profeta como creían los musulmanes, sino el Salvador del mundo, el Rey de Reyes, el único camino a la vida eterna. Compartió versículos de escritura que había memorizado, pasajes sobre el amor de Dios, el perdón y la promesa de salvación para todos los que creen. El coronel escuchó en silencio, su rostro ilegible, sus ojos nunca dejando el rostro de Emanuel. Cuando Emanuel terminó de hablar, el coronel se recostó en su silla y miró el techo por lo que pareció una eternidad. Luego alcanzó el cajón de su escritorio y sacó algo que hizo que Emanuel jadeara audiblemente. Era una Biblia, una de las Biblias que habían sido confiscadas de nuestra fellowship la noche de la redada. El coronel la colocó en el escritorio entre ellos y dijo tranquilamente: «He estado leyendo este libro por 3 días. No puedo parar. Cada palabra se siente como si estuviera escrita para mí». Hizo una pausa, su voz quebrándose con emoción. «He hecho cosas terribles a tu gente. Los he odiado sin razón. Pero el hombre que se me apareció, tu Jesús, no vino con juicio. Vino con una pregunta. Y esa pregunta ha estado resonando en mi corazón cada momento desde entonces». El pastor Emanuel extendió la mano a través del escritorio y colocó gentilmente su mano sobre la Biblia. Miró a los ojos del hombre que había sido su mayor enemigo y habló palabras que sólo podían haber venido del Espíritu Santo. «Coronel, Jesús no se te apareció para condenarte. Se apareció porque te ama. Te está llamando a sí mismo tal como llamó a Pablo en el camino a Damasco. Pablo era un perseguidor de cristianos igual que tú. Pero Jesús lo transformó en el mayor apóstol que el mundo ha conocido. La misma transformación está disponible para ti si solo la recibes». Los hombros del coronel comenzaron a temblar y lágrimas corrieron por su rostro curtido. Por primera vez en su vida, el duro e implacable alcaide de la prisión Al-Air se derrumbó y lloró como un niño. Lo que sucedió después habría sido imposible de creer si no hubiera visto la evidencia con mis propios ojos. El coronel Al-Mutairi entregó su vida a Jesucristo allí mismo en su oficina, arrodillándose en el piso junto al pastor Emanuel mientras el pastor nigeriano lo guiaba en una oración de arrepentimiento y fe. La transformación fue inmediata e inconfundible. El coronel que una vez había ordenado nuestro trato duro ahora se convirtió en nuestro defensor y protector. No podía declarar abiertamente su nueva fe sin enfrentar consecuencias severas él mismo. Pero comenzó a trabajar detrás de escena para cambiar nuestras circunstancias. Redujo la frecuencia e intensidad de nuestros interrogatorios. Mejoró nuestras raciones de comida y nos permitió más tiempo en el patio de ejercicio. Incluso arregló que Biblias fueran secretamente devueltas a algunos de los creyentes, escondidas dentro de paquetes marcados como documentos legales. Pero la acción más significativa del coronel llegó aproximadamente una semana después de su conversión. Usando su autoridad y conexiones dentro del gobierno saudí, comenzó a presentar reportes que cuestionaban la validez de los cargos contra nosotros.
Argumentó que éramos trabajadores extranjeros pacíficos que no representábamos amenaza para el reino, que nuestras reuniones eran privadas y no involucraban intento de convertir ciudadanos saudíes, y que retenernos indefinidamente crearía problemas diplomáticos con Filipinas, Nigeria, India, Nepal y otros países cuyos ciudadanos estaban entre los detenidos. Estos argumentos solos podrían no haber sido suficientes para asegurar nuestra liberación, pero combinados con los eventos sobrenaturales que habían sacudido la prisión, eventos que muchos oficiales querían enterrar y olvidar lo más rápido posible, crearon una apertura que nadie había anticipado. La noticia nos llegó una tarde de jueves, entregada por un guardia que lucía casi tan impactado como nosotros. El gobierno saudí había decidido liberar inmediatamente a todos los 25 prisioneros cristianos. No enfrentaríamos juicio. No cumpliríamos sentencias de prisión. Simplemente seríamos deportados de regreso a nuestros países de origen con órdenes de nunca regresar a Arabia Saudita. La deportación fue presentada como un acto de misericordia del reino, un gesto de buena voluntad hacia las naciones extranjeras cuyos trabajadores habían sido detenidos. Pero nosotros sabíamos la verdad. Esta no era la misericordia de un gobierno. Era la mano de Dios moviéndose a través de circunstancias imposibles, cumpliendo la promesa que Jesús me había hablado en mi celda. La hora de nuestra liberación finalmente había llegado. Nunca olvidaré el momento en que las puertas de la prisión Al-Air se abrieron y salimos al ardiente sol saudí. 25 creyentes, delgados y cansados por meses de imprisonment, cruzamos esas puertas de hierro como personas libres. No corrimos. No nos escondimos. Caminamos con audacia, tal como lo había visto en la visión, rodeados de una gloria que hizo que incluso los guardias armados retrocedieran en silencioso asombro. La hermana Grace levantó sus manos hacia el cielo y comenzó a cantar un himno de alabanza en tagalo, su voz quebrada pero hermosa. El hermano Tomás cayó de rodillas en la arena caliente y lloró lágrimas de alegría. El pastor Emanuel se paró alto con ojos cerrados, sus labios moviéndose en oración silenciosa, su rostro radiando una paz que trascendía todo entendimiento. Y en algún lugar detrás de nosotros, mirando desde la ventana de su oficina, estaba un alcaide que había encontrado a Jesús y nunca volvería a ser el mismo. El autobús que nos llevó lejos de la prisión Al-Air era viejo e incómodo, con asientos rotos y ventanas que apenas se abrían para dejar entrar el aire del desierto. Pero para mí, se sentía como un carruaje enviado del cielo mismo. Me senté cerca de la parte trasera con el hermano Tomás a un lado y Rajes al otro, mirando a través del vidrio polvoriento mientras las masivas paredes grises de la prisión se volvían más y más pequeñas detrás de nosotros. Cada metro de distancia que viajábamos se sentía como otra cadena cayendo de mi alma. Otro peso levantándose de mis hombros, otra confirmación de que el milagro que Jesús había prometido realmente se estaba desplegando ante nuestros ojos. Presioné mi frente contra la ventana y dejé que las lágrimas fluyeran libremente, sin importarme quién me viera llorar como un niño. Estas no eran lágrimas de tristeza, sino lágrimas de gratitud abrumadora al Dios que había oído nuestras oraciones y movido cielo y tierra para liberarnos. Los otros creyentes en el autobús estaban experimentando la misma inundación de emociones. La hermana Grace estaba sentada cerca del frente con las otras mujeres, sus manos levantadas hacia el techo del autobús, sus labios moviéndose en oración y alabanza continua. Las hermanas etíopes a su lado se unieron suavemente, sus voces mezclándose en una armonía que trascendía idioma y cultura.
El pastor Emanuel estaba sentado solo en un asiento cerca del medio, sus ojos cerrados, su rostro curtido pacífico y sereno. Sabía que estaba comulgando con Dios, ofreciendo gracias por la liberación que habíamos recibido y quizás intercediendo por aquellos que dejábamos atrás. Los guardias que habían presenciado eventos sobrenaturales, el alcaide que había entregado secretamente su corazón a Cristo, y las innumerables otras almas en ese lugar oscuro que un día podrían encontrar la misma luz que había transformado nuestras vidas. La atmósfera en ese autobús estaba espesa con la presencia del Espíritu Santo. Y sabía que ángeles viajaban con nosotros, celebrando la victoria que Dios había ganado. Fuimos llevados directamente a un centro de procesamiento gubernamental en Riad, donde oficiales de inmigración manejaron nuestro papeleo de deportación con sorprendente rapidez y eficiencia. Los oficiales nos trataron con profesionalismo frío, sellando nuestros documentos y emitiendo nuestros visados de salida sin hacer preguntas sobre lo que había sucedido dentro de la prisión. Estaba claro que querían sacarnos del país lo más rápido posible, ansiosos por cerrar el archivo de un incidente que había causado más confusión y miedo del que cualquier autoridad quería reconocer. Fuimos fotografiados, tomados huellas una última vez y recibimos advertencias estrictas de nunca regresar a Arabia Saudita bajo ninguna circunstancia. Nuestros nombres serían permanentemente marcados en su sistema de inmigración, y cualquier intento de reingresar al reino resultaría en arresto inmediato e imprisonment. Acepté estas condiciones sin dudar. No tenía deseo de regresar a una tierra que me había causado tanto sufrimiento. El procesamiento tomó varias horas y para cuando terminamos, la noche había caído sobre Riad. Fuimos transportados al aeropuerto internacional Rey Khalid y escoltados a un área de espera segura donde permaneceríamos hasta que nuestros vuelos partieran. Los creyentes de diferentes países viajarían en aviones separados a sus respectivas patrias, lo que significaba que este era nuestro último tiempo juntos como el grupo completo de 25. La realización nos golpeó a todos de una vez, y de repente la alegría de nuestra libertad se mezcló con la tristeza de la inminente separación. Habíamos entrado a la prisión al-Air como extraños de diferentes naciones. Pero salíamos como familia, hermanos y hermanas unidos por sufrimiento compartido, fe compartida y un milagro compartido que ninguno de nosotros olvidaría jamás. Los lazos que habíamos formado en esas celdas oscuras nunca podrían romperse por distancia o tiempo. El pastor Emanuel nos reunió en una esquina del área de espera, lejos de los ojos vigilantes de los oficiales de seguridad del aeropuerto. Habló tranquilamente pero con la misma autoridad y calidez que nos había guiado a través de los días más oscuros de nuestro imprisonment. Mis hermanos y hermanas, comenzó, su voz profunda cargada de emoción. Esta noche nos separamos en el reino físico. Algunos regresarán a Filipinas, algunos a India, algunos a Nepal, algunos a Etiopía, y yo regresaré a Nigeria. Puede que nunca estemos juntos en la misma habitación de nuevo en este lado de la eternidad. Pero quiero que sepan que lo que experimentamos juntos no fue ordinario. No fue coincidencia. No fue suerte. Fue la mano soberana del Dios Todopoderoso alcanzando una situación imposible y realizando un milagro del que el mundo hablará por generaciones. Hizo una pausa para secar lágrimas de sus ojos antes de continuar. Cada uno de ustedes lleva ahora un testimonio. Un testimonio de la fidelidad de Dios en el fuego. Un testimonio de Jesús apareciendo en una celda de prisión. Un testimonio de corazones siendo transformados y cadenas siendo rotas.
No guarden este testimonio para ustedes mismos. Compártanlo donde quiera que vayan. Cuéntenlo a sus familias, a sus iglesias, a sus comunidades. Díganle a cualquiera que escuche que nuestro Dios está vivo, que aún realiza milagros y que ninguna prisión en la tierra puede retener a aquellos a quienes Él está destinado a liberar. El enemigo intendid silenciarnos arrojándonos a ese lugar. Pero Dios ha convertido su arma en nuestra plataforma. Lo que Satanás intendid para mal, Dios lo ha usado para bien y la historia de lo que sucedió en la prisión al aire se extenderá hasta los confines de la tierra. Pasamos las siguientes horas orando juntos, compartiendo recuerdos e intercambiando información de contacto para poder permanecer conectados después de regresar a nuestros países. La hermana Gracia anotó direcciones y números de teléfono en un pequeño cuaderno, prometiendo crear un grupo donde pudiéramos comunicarnos y animarnos en los años por venir. El hermano Tomás compartió versículos de escritura que lo habían sostenido durante los momentos más oscuros. Y todos nos comprometimos a memorizarlos como recordatorios de la fidelidad de Dios. Rajes cantó un canto de adoración en nepalí. Su voz suave pero llena de una pasión que conmovió a todos hasta las lágrimas. Las hermanas etíopes oraron sobre cada persona individualmente, imponiendo manos en nuestros hombros y hablando bendiciones en su idioma nativo a pesar del entorno estéril del aeropuerto y los oficiales armados mirando desde la distancia. Creamos un espacio sagrado lleno de la presencia de Dios. El primer grupo en partir fue el contingente indio, incluyendo al hermano Tomás. Cuando llamaron su vuelo, lo abracé fuertemente, incapaz de encontrar palabras adecuadas para el momento. Este hombre había sido mi primera conexión con la iglesia subterránea en Arabia Saudita. Me había introducido a la fellowship y había caminado a mi lado a través de años de adoración secreta y meses de imprisonment. Había tomado mi mano durante las noches más oscuras en la prisión al aire y había creído el mensaje sobre mi encuentro con Jesús cuando otros podrían haberlo descartado como locura. Decirle adiós se sentía como decirle adiós a una parte de mí mismo. Pero mientras nos separábamos, miró a mis ojos y habló palabras que se quedarían conmigo para siempre. Miguel, esto no es el fin. Es el comienzo. Dios tiene grandes planes para ti. No desperdicies el testimonio que te ha dado. Ve y cuéntale al mundo lo que Jesús ha hecho. Las hermanas etíopes partieron después, seguidas por los hermanos nepalíes, incluyendo a Rajes. Cada despedida era dolorosa, cada adiós acompañado de lágrimas y promesas de orar unos por otros diariamente. Para cuando llamaron al grupo filipino a abordar nuestro vuelo a Manila, solo quedaban un puñado de creyentes en el área de espera. Abracé al pastor Emanuel al último, aferrándome a él por un largo momento, extrayendo fuerza de su presencia firme una última vez. Susurró en mi oído: recuerda, Miguel, el mismo Jesús que se te apareció en esa celda va contigo a Filipinas. Nunca te dejará. Nunca te abandonará. Y usará tu testimonio para traer muchas almas a su reino. Asentí entre lágrimas, incapaz de hablar, y luego me giré para caminar hacia la puerta de embarque. El vuelo a Manila duró aproximadamente 9 horas, pero se sintió como meros minutos. Me senté en un asiento de ventana, mirando la oscuridad abajo mientras volábamos sobre el mar Arábigo y luego a través del sur de Asia hacia casa. La hermana Grace estaba sentada a mi lado, y pasamos gran parte del viaje hablando tranquilamente sobre todo lo que habíamos experimentado. Discutimos la noche del arresto, los horrores de la prisión, la aparición de Jesús en mi celda,
la transformación del alcaide y la liberación milagrosa que había desafiado toda lógica humana. Nos maravillamos de cómo Dios había orquestado cada detalle, cómo había usado nuestro sufrimiento para cumplir propósitos que apenas comenzábamos a entender. Y hicimos planes para cómo compartiríamos nuestro testimonio cuando regresáramos a casa, sabiendo que la historia que llevábamos era demasiado poderosa para mantenerla oculta. Mientras el avión descendía hacia el aeropuerto internacional Ninoue Aquino, sentí mi corazón hincharse con emociones que apenas podía contener. 11 años. Había estado lejos de mi patria por 11 años, perdiendo cumpleaños, fiestas, funerales y countless momentos ordinarios que forman el tejido de la vida familiar. Había partido como un joven buscando oportunidad económica y regresaba como un sobreviviente de persecución religiosa, marcado para siempre por un encuentro con el Dios vivo. No sabía qué me esperaba en el suelo abajo. Si mi madre aún estaba viva, si mis hermanos me reconocerían, si podría reconstruir una vida en un país que podría sentirse extranjero después de tanto tiempo abroad. Pero sabía una cosa con absoluta certeza. No regresaba con las manos vacías. Llevaba un testimonio que tenía el poder de transformar vidas. Y pasaría el resto de mis días compartiéndolo con cualquiera que quisiera escuchar. El momento en que bajé del avión y entré al salón de llegadas del aeropuerto de Manila, escuché un sonido que hizo que mis rodillas se doblaran debajo de mí. Era la voz de mi madre llamando mi nombre. Miré hacia arriba y la vi de pie detrás de la barrera de seguridad, mayor y más gris de lo que recordaba, pero con los mismos ojos amorosos que me habían cuidado desde la infancia. A su lado estaban mi hermano menor y mis 2 hermanas menores, todos crecidos ahora, todos llorando y agitando y llamándome. Corrí hacia ellos, abandonando toda dignidad, empujando a otros pasajeros que probablemente pensaron que estaba loco. Cuando finalmente llegué a mi madre y envolví mis brazos alrededor de su frágil cuerpo, me derrumbé completamente. Años de separación, meses de imprisonment y el milagro abrumador de mi liberación se juntaron en una ola de emoción que no podía controlar. Mi familia había recibido noticia de mi arresto meses antes a través de contactos en Arabia Saudita que habían sabido de la redada en nuestra fellowship. Habían estado orando continuamente desde entonces, reuniendo parientes y miembros de la Iglesia para intercesión diaria en mi favor. Habían contactado la Embajada filipina, organizaciones de derechos humanos y cualquiera que pudiera ayudar. Se habían preparado para lo peor, la posibilidad de que pasara años en una prisión saudí o nunca regresara a casa. Cuando la noticia de mi liberación repentina les llegó, apenas podían creerlo. Habían esperado una larga batalla legal, negociaciones diplomáticas, quizás intervención de organizaciones internacionales. En cambio, simplemente estaba regresando a casa, liberado sin explicación, llevando una historia que tomaría semanas compartir completamente. Los días siguientes a mi regreso a Filipinas estuvieron llenos de reencuentros, lágrimas y conversaciones interminables sobre todo lo que había sucedido. Les conté a mi familia sobre el arresto, la prisión, los interrogatorios y el sufrimiento que habíamos soportado. Pero sobre todo, les hablé de Jesús. Cómo se había aparecido en mi celda, cómo había hablado promesas de liberación, cómo había tocado mi frente y me había llenado de fuerza sobrenatural. Y como cada palabra que había dicho se había cumplido exactamente como lo prometió. Mi madre escuchaba con ojos abiertos, sus cuentas del rosario apretadas fuertemente en sus manos,
interrumpiendo ocasionalmente para alabar a Dios o hacer preguntas aclaratorias. Mis hermanos se sentaban en silencio atónito, luchando por procesar una historia que sonaba como algo de la Biblia en lugar de la experiencia de su propio hermano. Pero me creyeron. Habían visto la transformación en mis ojos, la paz en mi voz y el fuego de fe ardiendo en mi corazón. Sabían que había encontrado algo real. La noticia de mi testimonio se extendió rápidamente por nuestra comunidad local. Nuestro párroco me invitó a compartir mi historia durante la misa dominical, y la iglesia estaba llena de gente que había oído rumores sobre lo que había sucedido. Me paré ante la congregación y hablé por más de una hora, describiendo cada detalle del milagro desde la noche del arresto hasta el momento en que salí de la prisión al aire como hombre libre. La gente lloraba abiertamente mientras hablaba. Algunos caían de rodillas en adoración. Otros se acercaban después con sus propias historias de sufrimiento, pidiéndome que orara por ellos porque creían que el mismo Dios que me había rescatado podía rescatarlos de sus circunstancias. El testimonio que había nacido en una prisión saudí ya estaba comenzando a dar fruto en Filipinas. En los meses siguientes, recibí invitaciones para hablar en iglesias, conferencias y reuniones de oración a lo largo del país. La historia de los 25 cristianos arrestados por leer la Biblia y luego liberados milagrosamente a través de intervención divina capturó la imaginación de creyentes en todas partes. Viajé de Luzón a Visayas a Mindanao, compartiendo mi testimonio en catedrales y pequeñas capillas, en megaiglesias y humildes fellowships en hogares. Donde quiera que iba, la respuesta era la misma. Asombro, maravilla, lágrimas y fe renovada en un Dios que aún realiza milagros hoy. Muchas personas entregaron sus vidas a Cristo después de oír mi historia. Otros se recomprometieron a seguir a Jesús con mayor pasión y valor. Los efectos ondulantes de lo que Dios había hecho en la prisión al aire se extendían mucho más allá de lo que podría haber imaginado. Me mantuve conectado con los otros creyentes de nuestro grupo a través de la red de comunicación que la hermana Grace había establecido. Compartíamos actualizaciones sobre nuestras vidas, nuestros ministerios y el impacto continuo de nuestro testimonio en nuestros respectivos países. El hermano Thomas había regresado a India y ahora lideraba un ministerio que apoyaba a cristianos perseguidos en todo el sur de Asia. El pastor Emanuel estaba de vuelta en Nigeria donde había plantado una nueva iglesia y estaba entrenando jóvenes creyentes para permanecer firmes ante la oposición. Las hermanas etíopes se habían convertido en evangelistas en su patria, viajando a aldeas remotas y compartiendo el Evangelio con gente que nunca había oído el nombre de Jesús. Rajes estaba trabajando con una red subterránea que contrabandeaba Biblias a países donde la escritura estaba prohibida. Cada uno de nosotros había sido transformado por nuestra experiencia. Y cada uno estaba usando nuestro testimonio para avanzar el reino de Dios. Quizás el desarrollo continuo más notable vino de una fuente inesperada. El coronel Fad al-Mutairi, el alcaide que había entregado su vida a Cristo en su oficina en la prisión al-Air, a través de una serie de comunicaciones encriptadas que nos llegaron por intermediarios confiables, supimos que el coronel había continuado creciendo en su fe a pesar de los enormes riesgos que enfrentaba. Estaba leyendo secretamente la Biblia cada día, orando a Jesús en la privacidad de su hogar y protegiendo tranquilamente a otros prisioneros cristianos que pasaban por su instalación. Incluso había comenzado a compartir su fe cautelosamente con unos pocos individuos confiables, plantando semillas del Evangelio en corazones que un día podrían florecer en creencia plena.
El hombre que una vez había sido nuestro mayor enemigo ahora era un hermano en Cristo, un testimonio vivo del poder transformador de Jesús y un agente secreto del reino operando detrás de las paredes de una de las prisiones más estrictas del mundo. Hoy, mientras concluyo este testimonio, estoy sentado en la casa de mi madre en Pangasinán, rodeado de los sonidos y olores de mi hogar de infancia. Los campos de arroz se extienden más allá de la ventana, balanceándose gentilmente en la brisa de la tarde. Mi madre está cocinando en la cocina, tarareando un viejo himno que solía cantar cuando era niño. Mis sobrinos y sobrinas están jugando en el patio, su risa llenando el aire con alegría inocente. La vida ha regresado a un ritmo de normalidad que una vez pareció imposible durante esos meses oscuros en la prisión Al-Air. Pero no soy el mismo hombre que dejó este pueblo hace 11 años buscando fortuna en una tierra extranjera. Ahora soy un testigo. Soy un testimonio. Soy prueba viva de que Jesucristo está vivo, que oye las oraciones de sus hijos y que ningún poder en la tierra puede oponerse a sus propósitos. Si estás leyendo esta historia y enfrentando tu propia situación imposible, quiero que sepas que el mismo Dios que nos rescató de esa prisión saudí puede rescatarte de cualquier oscuridad que te rodee. Él ve tus lágrimas. Oye tus oraciones. Sabe exactamente dónde estás y qué necesitas. No abandones la esperanza. No dejes de creer. El mismo Jesús que se apareció en mi celda y habló promesas de liberación está contigo ahora mismo, listo para moverse en tu favor si solo confías en Él. La hora de tu milagro puede estar más cerca de lo que piensas. Aguanta. Sigue orando. Sigue creyendo porque nuestro Dios es fiel y lo que ha prometido seguramente lo cumplirá. Y a aquellos que nunca han encontrado a Jesús personalmente, los invito a abrir su corazón a Él hoy. Él no es solo una figura de la historia antigua o un personaje en historias religiosas. Es el Hijo vivo de Dios, el Salvador del mundo, el que murió y resucitó para que tú pudieras tener vida eterna. Está tocando a la puerta de tu corazón ahora mismo, esperando que lo invites a entrar. No lo rechaces. Di sí a su amor. Acepta su perdón y comienza un viaje que transformará tu vida tal como transformó la mía. Tal como transformó a un alcaide de prisión endurecido en el corazón de Arabia Saudita. Tal como está transformando innumerables almas alrededor del mundo cada día. El milagro que comenzó en la prisión Al-Air no ha terminado. Continúa ondulando hacia afuera, tocando vidas, cambiando corazones y trayendo gloria al nombre de Jesucristo. Y creo con todo mi corazón que esta historia, nuestra historia, continuará extendiéndose hasta que llegue a los confines de la tierra. Porque eso es lo que hacen los milagros. No permanecen contenidos. No quedan ocultos. Irrumpen en el mundo como luz rompiendo la oscuridad, imparables y eternos. Y la luz que brilló en esa celda de prisión la noche en que Jesús se me apareció aún está brillando hoy. Y seguirá brillando hasta que toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor. A Dios solo sea toda la gloria por los siglos de los siglos. Amén.